la verdad estamos en una sociedad que es un hospital de campaña en el que a todos nos toca remangarnos las manos para ayudar a remendar vínculos rotos, vínculos afectivos dañados que necesitan intervención, pero que sí se pueden arreglar. Cuando uno busca conocerse, tiene el riesgo enorme de encontrarse con lo divino, ¿cierto? Tiene el riesgo enorme de encontrarse con eso que le da sentido. Las grandes preguntas psicológicas son el por qué, el para qué vivo, qué le otorga sentido a mi existencia, cómo la quiero proyectar. Y la mayoría de veces los seres humanos no somos capaces de llegar a eso en forma directa. Con una pizca de humor, diversión y reflexión, ya va a comenzar el show, historias y relatos. Cuéntame una de vaqueros otra vez, con Jorge Mario Berrío. Contame una de vaqueros con Jorge Mario Berrío. Historias reales pero inverosímiles, con una pizca de diversión y reflexión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en toda Latinoamérica, los que nos están escuchando. Y hoy tenemos un invitado, como yo, es que me dicen, este man siempre dice lo mismo, que requete especial, que no sé qué, y ahí sí todos son especiales, todos son muy especiales, pero es que hoy es un día diferente. Miren, yo les voy a leer la hoja de vida así por encimita de este man. Magíster en Ciencias de la Familia del Instituto Tecnológico Juan Pablo II de México. Especialista en Ética de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Psicólogo de la Universidad de Antioquia. Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Medellín, docente investigador de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Este man, director del Instituto de Familia y Vida de la UPB, magistrado del Tribunal Bioético y Deontológico de Psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos, miembro del Grupo de Investigación de Teología, Religión y Cultura. Este man, mejor dicho, si ustedes me dicen, después de leer toda esta cosa, yo cuando conocí a Jaime Pareja, yo dije, este man tendrá entre 80 y 93 años con esa hoja de vida. Y me llega aquí un culicagado, hombre. Mire, recibamos con un fuerte aplauso a Jaime Pareja, psicólogo. Bueno, ahora ahí pongámonos serios, muchachos, que el programa empezó. A todos los que están en TikTok Live, bienvenidos y muchas gracias, Jaime, por asistir a este programa. No, gracias, Jorge Mario, por invitarme, a toda la audiencia. Un saludo especial y los mejores deseos porque este 2026 esté lleno de salud mental. De salud mental, sí, de bienestar y de una reconstrucción de nuestros vínculos. No, Jaime, es que el problema con la salud mental es que no se ve por fuera. Y ese es el grave problema de la salud mental. Uno los ve tan bonitos, tan bien parados, pero con un infierno por dentro que uno no sabe en qué momento esa persona se va a descompensar, se va a enloquecer, se va a suicidar. Y ese es el problema que tenemos en Colombia con muchas personas que están atravesando graves problemas, que tienen el alma rota y que no saben ni cómo buscar ayuda ni dónde obtenerla. Jaime, que como le digo, un hombre muy joven, le digo la edad, 47. Poquitos. Oiga, come años el hombre, 47 añitos y todo lo que ha hecho. Y yo sí quisiera hablar, ¿qué fue lo que te motivó, Jaime, a estudiar psicología? Sobre todo que me imagino que tenías por ahí 20 y punta de años cuando arrancaste tu parte universitaria. Ajá. Y uno en esa época pues quería ser médico, arquitecto, ingeniero. Por lo regular el sexo femenino escogía más por carreras humanistas. Ajá. Y había muy poquitos psicólogos. Yo estudié carrera de niñas. Sí, y me imagino que vos eras uno o dos hombres dentro Éramos 4 ahí. 4 hombres. Pero qué maravilla, hombre, cómo parían de un rico. No, yo llego a la psicología básicamente porque tengo una inspiración. Había un vecino que era psicólogo. Sí. Y el hombre proyectaba una imagen intelectual muy, muy interesante.
Pero pues, claro, en mi casa me querían matar porque decían, tu rendimiento académico da para que estudies medicina, para que estudies arquitectura, para que te Era buen estudiante. Era buen estudiante, para que me le metiera una ingeniería. Pues yo tenía una inquietud muy grande que creo que con el paso de los años se ha ido trabajando más, es qué pasa en el interior de la persona. Vos lo decías ahorita, infiernos interiores. Hay un autor que me gusta muchísimo que se llama Amedeo Cencini, que dice, psicólogo y sacerdote, que hay que bajar al propio infierno interior. Ajá. Y ese deseo de conocer qué pasa en el alma humana, qué pasa en el interior, qué tanto se puede ordenar o desordenar el alma humana, fue lo que me motivó inicialmente. Dicen que dentro de cada psicólogo vive un maestro, un cura y un chamán, y yo creo que yo tenía todo un poco preocupación por las tres cosas. De hecho, empiezo a estudiar psicología, me salgo de psicología a la mitad de la carrera, empecé de 15 años a estudiar psicología. No puede ser. Me salgo y me voy a estudiar licenciatura en filosofía, porque creía que necesitaba responder a unas preocupaciones mayores en lo filosófico, y termino volviendo a la psicología. Pero terminaste también filosofía. Terminé la licenciatura en filosofía y letras, sí. Oíste, yo te pregunto, es que mira, como yo te digo, yo tengo déficit de hiperactividad. No, es que yo tengo de todo. Imagine, déficit de hiperactividad. Soy adicto en recuperación con 28 años limpio. Diabetes, 3 stents, no, mejor dicho, yo estoy medio, yo soy el hombre biónico reconstruido. Pero mira, en todo lo que uno ha estudiado y recorrido, uno mete, a mi hijo le encanta la filosofía. Y yo no sé por qué, yo no entiendo si eso es tan aburrido. O sea, uno le pone que Kant, que todas estas personas que tienen grandes tratados. Pero es que imagínate un man con déficit de hiperactividad que coge un libro, va leyendo media página, pasa un zancudo, ¡fum!, y uno se va con el zancudo, y cuando regresa ya no sabe ni en qué renglón iba, ni en qué página, y tiene que volver a empezar. Ay, hermano. A mí me trajo aquí, nos contactó un exalumno, y hay una cosa que yo soy por vocación y es maestro, y me da la impresión de que el problema de la filosofía y la psicología misma y la salud mental es el problema de que hemos tenido pocos docentes inspiradores. Exacto. Una de mis metas vitales es ser para mis estudiantes un mentor, una persona que los conduzca al conocimiento, que los guíe y que les cuente una historia bien contada de la filosofía, de la psicología, que les permita quedarse. Yo pienso que el problema no está en la aproximación a las temáticas, sino en que la gente se quiera quedar con las temáticas. Kant, por ejemplo, que es un ladrillo, es uno de los ladrillos más mal contados. A mí me gusta el nombre de este podcast porque es Contame una de vaqueros, ajá, pero que sea verosímil, pues. Exacto. Pero que sea, o aunque sea inverosímil, que sea creíble. Entonces, se trata de eso, la filosofía, la psicología, el autoconocimiento en general han sido planteadas de formas muy aburridoras. Yo dicto un curso en Bolivariana hace muchos años, que es el curso de ética profesional, y siempre sostengo que hay dos tonos posibles para dictarlos. Una en el que uno los arrulle y se queden por compasión para no despertar a los que se quieren quedar, u otra en que se motiven y les sirva para la vida. Jaime, discúlpame, es que mira, voy a estar hablando con mucha razón. Cuando yo estudié en la UPB, yo estudié bachillerato allá. Nos daban filosofía quinto y sexto, o sea, 10º y 11. Ajá. En esa época era diferente. Y mi profesor de filosofía, más aburridor que una patada donde sabemos. Ajá. Era un tipo mechudo, de gafitas redondas, medio hipóngolo, medio comunista, medio aburridor, medio de todo. Que cuando uno llegaba a esa clase, le provocaba era uno suicidarse a lo bien. Pero es lo que vos decías, o sea, es que los docentes, yo no decía de la época o actuales, eran muy aburridores. O sea, eso, mejor dicho, nadie conectaba con la clase. Entonces, ¿quién iba a cogerle gusto a eso? Es que yo pienso que la clave del ejercicio pedagógico
es el ejercicio de conexión. Una de las cosas que compartí ahorita en el almuerzo con un exalumno es: yo me acuerdo de tus ejemplos, yo me acuerdo de tus historias, yo me acuerdo de que expones un poquito la propia vida. Es que si la filosofía, la psicología no tocan la propia experiencia vital, terminan siendo una teoría inútil, un culto innecesario al ego y una imposibilidad de transformar la realidad. O sea, uno como docente se puede dar por bien pagado cuando un alumno dice: hey, profe, yo recuerdo esto que usted dijo porque me sirvió para algo en la vida, me tocó en la experiencia vital, me sirvió en un momento de adversidad y en un momento de dificultad. Ayer que hablaba con un alumno, yo decía: ¿y por qué pensaste en mí? Y me decía: no, es que yo me acuerdo de las cosas que decís. Y yo decía: la tarea se está haciendo medianamente bien hecha si a un chico, después de 5, 6, 10 años de haber pasado por un aula de clase con uno, todavía se acuerda de lo que uno dice porque le sirve para la vida. Oiga, Jaime, pero es que vos sos muy berraco, hermano, porque es que mire, un hombre que estudia psicología, filosofía, familia y lo combina con teología, preguntas que me imagino que el público se hace: ¿Jaime cree en Dios? Sí, Jaime cree en Dios. Jaime cree en Dios. Y yo pienso que ese recorrido vital que sitúas habla de una profunda sed, ¿cierto? De niño me aprendí un poema que me hacían recitar, pues yo era de los niños que decía poesías en el colegio, y decía: un deseo constante de alegría, una urgencia perenne de la mente. De alguna manera eso es lo que me ha movido. Pero sí creo que detrás de todo esto está la pregunta por Dios, por la existencia. Jaime, pero ¿por qué todos los filósofos, no todos? Ya me di cuenta que todos no, pero la mayoría son como ateos, ¿no? Sí. Edith Stein, que es una filósofa judía y conversa luego al catolicismo, dice que quien busca la verdad está buscando a Dios, aunque no sepa cómo se llama el Dios al que está buscando. Ella era atea. Ella era originalmente judía, de familia judía, sí. Y luego se vuelve atea, es la auxiliar de Husserl. Y luego se convierte al catolicismo. ¿Y cómo hizo esa conversión? ¿Por qué le dio a ella por...? Bueno, ahí coincidimos. Por ese cambio. Sí, resulta que ella, como yo, se encontró con un libro de Teresa de Jesús que se llama El Libro de la Vida. Sí. Santa Teresa escribe una autobiografía de cómo fue ella conociéndose. Y aquí viene el por qué soy psicólogo y por qué no me da miedo decir que soy un psicólogo creyente. Y Santa Teresa descubre dentro de ella una metáfora de autoconocimiento. Edith hace lo mismo cuando lee, dice: eso es lo que buscamos en la vida, construir una metáfora de autoconocimiento. La de Teresa de Jesús es un castillo. Teresa dice que ella es un castillo. Y Edith, cuando lee eso en Teresa, dice: ese es el camino para buscar la verdad. Ahorita te hablaba de ese descenso al mundo interior. Y el conocerme a nivel interior es lo que me motiva, porque creo fundamentalmente que lo que tenemos por dentro es Dios que nos habita. Decía David Escobar, el gerente con fama, hace algunos meses, les decía a los egresados de AFID que la palabra entusiasmo significa que los dioses nos habitan. El proceso de autoconocimiento es descubrir que lo divino reside en nosotros. Es que mira, yo te comparto algo. Yo hace 28 años era ateo. Ajá. Y yo perdí a Dios a los 12 años, cuando le pedí a Dios con toda el alma en la iglesia metropolitana. Ya me arrodillé, pidiéndole a Dios que me fuera bien en un examen de matemáticas en el cual no había estudiado absolutamente nada. Yo le rogaba a Dios que me ayudara, porque las pelas que me daba mi papá cuando perdía una materia eran colosales. No, era con un alambre de luz. No era ni siquiera con una correa, con alambre de luz. Yo le sacaba sangre y todo a uno. Y yo me arrodillé allá pidiéndole al Todopoderoso que me ayudara. Pero yo no había estudiado cuál era el resultado. Ese resultado se dio y perdí el examen, y con esa pérdida perdí mi poder superior.
por todos los años que estuve en drogas, en excesos, pues no tenía esa posibilidad de encontrar ese poder superior y terminé muy, muy mal. Y cuando llego yo a los grupos a buscar ayuda, ahí pude encontrar un poder superior maravilloso. Y yo me di cuenta que lo que yo tenía era una profunda sed de Dios. Y por eso consumía, por eso ese vacío, por esa tristeza, esa melancolía. Pero la pregunta también es que yo en todos esos años, si no me hubiera pasado esas adversidades, yo no hubiera encontrado a Dios. Pero jamás hubiera buscado un libro como la de Teresa, el libro de vida. Ese libro de vida, jamás lo hubiera buscado, porque si yo era declarado ateo, pues jamás hubiera tocado ni una Biblia, ni jamás hubiera tocado un libro de eso. Entonces, ¿cómo llega un ateo a tocar un libro que es precisamente de un religioso? Genial. Me parece que toda búsqueda de autoconocimiento, todo este deseo que ahora vemos en las redes de la gente de conocerse, del libro de autoayuda, de la búsqueda, no es más que, sino, como vos decís, una sed de autoconocimiento. Lo que pasa es que la gente no sabe qué se va a encontrar por dentro, ¿cierto? Cuando la gente empieza a buscar dentro de sí, cree que se va a encontrar a ella misma, pero se le olvida que dentro de nosotros reside una fuerza mayor. Por eso decía Edith que el que busca la verdad busca a Dios. Hace algunos años en Bolivariana me invitaron a dictar un curso de psicología y espiritualidad. Y llegó una viejita francotiradora al evento. Digo, pero ¿cómo? Psicología y espiritualidad no tienen relación, dice ella. La psicología es atea y la filosofía es atea y la espiritualidad es otro cuento. Yo lo que he tratado de vender últimamente dentro de mi proyecto profesional es la idea de que cuando uno busca conocerse, tiene el riesgo enorme de encontrarse con lo divino, ¿cierto? Tiene el riesgo enorme de encontrarse con eso que le da sentido. Hay una austriaca que leí hace algunos años, Oda Schneider, que decía que el objetivo de la vida es ordenar por dentro el amor. Como si nuestra vida, nuestra psicología, nuestra mente fuera un gran armario desordenado y que el objetivo es entrar a ordenarlo. Entonces uno no se muere hasta que no se asume. Ajá. Y el proyecto vital es justamente asumirse. Eso lo puedes hacer con o sin la figura de Dios, ¿cierto? Lo que pasa es que con la figura de Dios es un poquito más fácil. Es decir, cuando vos te asumís, cuando vos te metes dentro de vos mismo a tratar de conocerte, pero no hay nada que te dé sentido, que te dé esperanza, que te dé ilusión. Mira, Jaime, eso te iba a decir, porque es que yo por muchos años viví muy solo, totalmente solo y triste, porque si a mí me pasaba algo, yo era ateo. Yo no tenía a quien decirle, Dios mío, por favor, ayúdame, que hoy sí lo hago. Y me siento acompañado y me siento lleno de esperanza de que ese poder superior me va a ayudar, de que ese poder superior me va a poner en los mejores sitios, en los mejores pastos. Y créeme que por 28 años eso ha pasado conmigo. Pero en esa época todo era desolación, tristeza, soledad. Yo le digo a las personas que qué bacano que haga como que sí cree y pídale a un poder superior que le ayude, porque eso no se va a sentir solo, eso le va a dar fuerza. Porque yo cuando estuve en momentos de peligro, que me metí en problemas, en zonas muy oscuras, y yo no tenía a quien decirle, Dios mío, protégeme, que no me vayan a pegar una puñalada, que no me vayan a matar. Yo no tenía a quien pedirle nada. Entonces era todo muy, muy oscuro, muy, muy cruel, hermano. A mí me gusta utilizar la metáfora como pista para ayudar a la gente a conocerse. Entonces decíamos que Teresa de Jesús habla de un castillo, pero claro, esta mujer vivía en Ávila. Los que conocen España, pues llena de fortificaciones. Ella grafica su mundo como lo vio. Sin embargo, en un curso hace poco tuve la oportunidad de ponerles a los muchachos a que construyeran su propia metáfora de autoconocimiento.
Les hice varias advertencias al comienzo. Les dije, vea, cuando uno intenta autoconocerse, si se mete dentro del propio castillo interior solo, puede que lo asusten, puede que uno se deprima. Entonces al castillo interior hay que llegar con un librito, con alguien que te acompañe y te ayude. Puede ser un terapeuta, puede ser un pastor, puede ser un sacerdote, puede ser alguien que te llene de alguna esperanza, algún sentido, que te sirvan como para tenerte la linternita en el propio castillo interior. Pero les dije a los muchachos, pues el castillo interior es una metáfora, una posible metáfora. Vos puedes tener otras metáforas. Y un muchacho de Tumaco me hizo la metáfora de autoconocimiento de él con un partido de fútbol. ¿Cómo lo hizo? Una genialidad, de las cosas más admirables que he leído. Dice pitazo inicial y me pone la fecha de nacimiento de él. Jugadores en el terreno y me narra quiénes están en el terreno, sus papás, todo el cuento. Arranca el partido, primer gol. El niño entra a estudiar y me narra el proceso de estudiar. Minuto 46. Expulsan al papá del juego. Su papá se muere. Se muere, no sé ahí. Y entonces él me narra la situación de la muerte. Luego me dice segundo tiempo. El niño ya está grande. Entra una jugadora preciosa al terreno de juego. La esposa. La esposa. Y me sacan amarilla por infidelidad. Hijo de perra. Entonces él cuenta que le sacaron amarilla por infidelidad, que después le volvieron a sacar otra amarilla, pues estaba cebado pues en infidelidades, pero dice que esta vez él pidió revisión del VAR porque él no había puesto cachos. Una cosa genial. Sí. Y en este proceso tan bonito de que él desde un ambiente propio, lo que él conoce, él sea capaz de leer metafóricamente su vida y empezar a encontrar sentidos, es donde empieza a aparecer lo divino, ¿cierto? Porque de todas maneras, la experiencia particular de Dios o del sentido, que así me gusta llamarlo, es distinta en cada uno, ¿cierto? Entonces este hombre encuentra en su experiencia vital narrada como un partido de fútbol todo lo que es el sentido vital, el por qué, el para qué. Las grandes preguntas psicológicas son el por qué, el para qué vivo, qué le otorga sentido a mi existencia, cómo la quiero proyectar. Y la mayoría de veces los seres humanos no somos capaces de llegar a eso en forma directa, sino que llegamos en forma analógica a través de lo que aprendimos. Ahí viene la otra gran preocupación de Jaime Pareja como psicólogo, y es el asunto de la familia. Resulta que nosotros aprendemos a hacer metáforas de autoconocimiento en el ambiente familiar. Y si hay algo enfermo hoy, descuidado, mal atendido, es la familia. Entonces nos hemos olvidado de que donde me enseñan a fantasear es donde me enseñan a conocerme. Y eso es el grupo familiar, y es la otra gran necesidad que experimento hoy en problemas de salud mental en el mundo contemporáneo. Los chicos en la universidad llegan sin poder leer qué les entregó su ambiente familiar. Entonces llegan incapaces de construir metáforas de autoconocimiento y llegan incapaces de ordenar el amor. Entonces eso se vuelve complicado. Porque claro, nos toca a los profes hacer lo que en la casa no hicieron. Bueno, Jaime Pareja da clases en varias universidades. Maestro, no profesor, maestro, por lo que me han contado, por lo que has expresado. Hay una gran diferencia entre el profesor y el maestro, me parece a mí. Y los maestros son los que uno lleva en el alma por siempre. Y los cuentan los dedos de las manos. No, son muy contaditos, son poquitos. Y Jaime, si hubiera vuelto a nacer, hubiera hecho lo mismo. Yo creo que si yo volviera a nacer, tendría que ser 3 cosas que me definen. Tendría que ser esposo, tendría que ser papá y tendría que ser maestro. Yo sirvo para muy poquitas cosas en la vida, para esas 3. Para esas 3 cosas. Y en esa carrera de docente, ¿cuántas anécdotas no habrán? ¿Cuántas personas has tocado tú en tu vida? ¿Qué es lo que más te ha impactado, que te ha llegado al alma, que han sido esas cosas pues que se han clavado ahí en tu pecho? Es muy curioso descubrir
que termino siendo muy papá de mis estudiantes. Cuando pasan los años, un estudiante me escribe y me dice: hey, profe, ¿usted se acuerda de mí? Puede efectivamente que no me acuerde exactamente. Sí. O a veces paso en un centro comercial y alguien me saluda y me dicen mis hijos: ¿quién es? Digo, yo no sé si paciente, si estudiante. Ni idea. Ni idea, pero ese hecho de que la gente sienta que uno le tocó la vida es muy particular. Yo recuerdo un caso específico de un estudiante. Yo les hablé mucho en alguna clase hablé de sensibilidad social, de gente abandonada. Y llega y me dice un estudiante, después de muchos años me lo encuentro y me dice: profe, imagínese que estoy trabajando con población LGTBI, Q+. Digo yo: ¿y por qué? Pues tenía una empresa de zapatos. Me dice: sí, figúrese, una vez llegaron a pedirme tallas grandes para hombres que se vestían de mujer. Yo vi una oportunidad de negocio, pues me acordé de su clase y empecé a trabajar con ellos, los atendí, descubrí que eran una población que tenía muchas necesidades. Me invitaron como jurado a un reinado de ellos y terminé involucrado, y ahora trabajo con una ONG para ellos, ayudando a esa población vulnerable. Y yo decía: increíble el desparche mío en una clase que hablé de sensibilidad social, ¿a dónde llegó con estos chicos? O me acuerdo otra situación muy particular. Yo termino siendo muy amigo de los vagos del salón. Sí. Que los vagos del salón piden plazo, los vagos del salón tratan de tramar. Exacto, entonces están tirados cerca a la universidad en un barcito tomando cerveza. Entonces el profe pasa y ellos dicen: profe, ¿se toma la cervecita con nosotros? A mí me parece patético ver con estudiantes, entonces no. Y recuerdo que alguna vez yo me había propuesto nunca beber con estudiantes. Algún día estaba, yo creo que peleado con mi señora, no quería llegar a la casa temprano y los vi ahí tirados en el barcito cerca a la universidad. Yo dije: si me ofrecen una cerveza me la tomo. Ajá. Y cuando pasé no me ofrecieron y me dijeron, yo los vi recogiendo las cosas para irse, y yo le dije: ah, claro, hoy que yo sí quiero, usted no quiere. Y me dijo: no, es que vamos para labor social. Yo dije: ¿labor social? Me dijo: sí, usted tiene la culpa. Y yo: oigan, a estos, ¿para dónde van? Y me dijeron: para Itagüí. Yo dije: ¿para qué antro me irán a llevar? Yo me voy con estos. Sí, sí. Y me fui. Llegaron al asilo de Itagüí. Y yo dije: ¿y ustedes qué hacen aquí? Y era como si estuvieran recibiendo los viejitos al dueto de antaño, ¿cierto? Sí, o sea, los viejitos los esperaban. Me dijo: no, Jaime, es que vos estuviste hablando de abandono social, de dónde estaban nuestros abuelos. Entonces el día que vos dijiste eso en clase, yo vine aquí al asilo, encontré a mi abuelo sin afeitar, lo afeité. Mi abuelo me dijo: mijo, siga viniendo. Y ahora vengo con mis 3 amigos a afeitar viejitos todas las semanas. Entonces digo yo: ¿y las novias? No, ellas vienen a hacer manicure los martes. Qué chido. Y un parchecito de estudiantes, con lo que pasó en una clase, terminan asumiendo una labor de compromiso social y de transformación social y humana. Y de propósito de vida. Hombre. Y de propósito de vida. Entonces, creo que si me volviera a tocar nacer, yo creo que no sería otra cosa que más. Es que es muy bonito cuando uno impacta gente, Jaime. Yo recuerdo hace como 2 o 3 años, estaba yo acá en el Parque de Envigado y estaba en un almacén cuando un muchacho ahí, yo también tengo muy mala memoria, y un muchacho que estaba ahí le dice a la niña que estaba atendiendo en el almacén, le dice: vea, este señor me salvó la vida hace 8 años, por él yo estoy vivo. Y yo decía: ay, ¿este man quién es? y no pude acordarme quién era, pero él estuvo acá en la clínica hace muchos años y se impactó. A mí algo que me asombra muchísimo es ver que uno va dejando un legado para sus estudiantes, que terminan siendo como hijos, pero también para sus hijos. Mi hija María Teresa me decía en estos días: es difícil ser la hija de una persona como tú. Y digo: ¿por qué? Digo: porque le dejas a uno la vara muy alta. La vara alta, ¿cierto? Entonces la gente: yo quiero ser María Teresa, yo, no la hija tuya simplemente. Ajá. Entonces también está ese compromiso
de que lo que uno hace lo haga sabiendo que también está dejándoles un legado a los hijos, a los pelados, generando un compromiso social y cultural importante. Pues eso es lo que yo espero dejar en el mío también, en mi hijo, que también le digo que esto no es de competencias, quién le gana a quién. Cada persona tiene lo suyo. Unos son más sensibles que otros, otros son más serviciales que otros, pero lo que sí tiene mi hijo es que nació con una nobleza impresionante, y esa es la combinación de papá y mamá. Entonces, porque cuando uno es noble, cuando uno se puede colocar en los zapatos del otro, uno también tiene la capacidad de ayudar, de servir, de amar, de ofrecerse, de hacer cosas maravillosas por mucha gente. John Bowlby habla de la teoría del vínculo, toda la teoría del apego, que los que nos hemos movido en el terreno de la salud mental sabemos que es importante, pero siempre que yo toco el tema de la teoría del apego, la gente se sorprende de las implicaciones que tiene. Yo, cuando hablo de esta temática, suelo decir que no se trata de salir a pelear con el papá o la mamá que a uno le tocó, pero sí de explicar muchas realidades. El apego seguro, que ahorita que describías a tu hijo, es ese apego en que papá y mamá pudieron cumplir una labor medianamente eficaz y el niño aprendió a confiar en él mismo y en el entorno por la labor que hicieron los padres. Suelo decir que es un apego muy escaso. Lo tiene menos del 1% de la población. No puede ser. Además. Y ese apego seguro, ¿cómo es? El individuo confía en los demás, es desparpajado, es feliz. Lo describiste ahorita de una forma muy bella, es noble, ¿cierto? Porque aprendió en el ejercicio de que sus papás lo cuidaran a confiar en sí mismo y a confiar en el entorno. Me gusta poner un ejemplo sencillo. Ese niño tiene la plasta de popó pegada en el pañal y es capaz de decir cosas como esta. Mentalmente se lo dice, es la ecuación. Si yo lloro, vienen. Porque ese papá y esa mamá fueron lo suficientemente eficaces para enseñarle que ellos como individuos son confiables, que el entorno es confiable y que si él busca ayuda la va a tener. Cuando te digo que menos del 1% de la población tiene esa sensación, estamos hablando de que como sociedad es muy bajito, ¿no? Vincularmente estamos muy mal, porque la mayoría tiene este otro modelo de apego, que es el asunto de la teoría de Bowlby. Bowlby dice que hay gente que tiene un apego que se llama ansioso resistente, ¿cierto? Es como que uno está inseguro de si lo van a cuidar o no. Uno tiene la plástica de popó pegada al pañal y dice, ¿será que lloro? Si lloro, ¿será que vienen? Y puede que no hayas tenido un cuidador malo, sino que no pudo estar lo suficientemente pendiente de ti. Entonces, esta persona que aprende que el entorno es amenazante, que el entorno es desconfiable y que él está inseguro frente a los cuidados de otro. Y por eso decís vos que el 99% de las familias no crean esos vínculos, porque es que es desde el miedo, la pela, la chancla, el maltrato, no hay palabras bonitas, no hay nada. Y ahí entonces en esos dos modelos de apego, digamos que estamos con los más saludables, pero también está la sobreprotección o el apego extremo, en el que el muchachito siente la plasta de popó pegada al pañal, no alcanza a suspirar para llorar y ya lo han cambiado, lo han llevado al pediatra, lo metieron a un curso de tai chi y lo atendieron 16 especialistas. Así es. Yo suelo decir que la sobreprotección es la mejor manera de criar imbéciles. Total. Porque aprenden a que todo hay que dárselos y que ellos tienen una idea muy pobre de sí mismos. Y que todo lo merecen. Y que todo lo merecen. Y también tenemos las personas que tuvieron el apego de privado, que perdieron una figura significativa de apego cuando estaban pequeños y se vuelven después buscadores incansables de amor. Entonces, con esa radiografía de sociedades en la que vivimos, yo estoy creando una quinceañera
y yo estoy rezando mucho. Ay, Dios mío. Para que me le toque un muchachito con apego seguro, porque ella tiene apego seguro, ya tuvo papá y mamá haciendo la labor. Sin embargo, a uno cuando de casa le toca lidiar con las falencias y las carencias de la pareja que uno eligió. Claro. Entonces, estamos ante un reto enorme como papás, como sociedad, como maestros, porque lo que nos llega a las universidades es gente muy rota, gente muy herida. Y nos llegan escasitos, ese 1% con apego seguro, que son a los que les damos roles de liderazgo, a los que ponemos a hacer el trabajo, pero la verdad estamos en una sociedad que es un hospital de campaña en el que a todos nos toca remangarnos las manos para ayudar a remendar vínculos rotos, vínculos afectivos dañados que necesitan intervención, pero que sí se pueden arreglar. Imagínate que muchos grupos de recuperación dicen que, por ejemplo, hablando del caso de las adicciones, dicen que el síntoma se llama adicción y la enfermedad se llama familia. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo pienso que mirar la familia en forma patológica de repente lo que genera es muchas culpas, ¿cierto? Que mi papá o mi mamá no hayan podido hacer por mí algunas cosas es fruto de que pintaron con los colores que tenían, ¿cierto? Muchos tenían que trabajar para poder comer, no podían estar presentes. O mucha gente tenía una experiencia previa de vínculo afectivo también con sus papás muy dañada que incidió en otras cosas. Entonces, sí, efectivamente el síntoma puede ser el consumo. La etiología, el origen puede estar en los vínculos familiares, pero yo no diría que la enfermedad se llama familia, sino que ese es justamente el terreno sobre el cual, si intervenimos, vamos a producir una sociedad mejor, una sociedad distinta. A mí me pasa mucho que cuando alguien me cae muy mal, se me termina la animadversión a esa persona cuando conozco su entorno familiar. Ajá. Porque sí, cuando conozco su entorno familiar digo, uno puede entender muchas cosas. Ya. No, y hay cosas que nosotros acá en la clínica, cuando encontramos personajes con esas almas rotas, también yo les digo una cosa, también en los grupos hablan que un buen adicto es un buen resentido. Entonces yo coloco mucho un ejemplo de un muchacho que llegó acá a la clínica. La mamá se comunicó desde España, trabajaba en España, vivía en España desde hacía muchos años. Y este chico que se creó con la abuela, el tipo totalmente resentido con esa mamá, le decía, pero por favor mándeme la plata que necesito comprarme unos Nike. Y exigía los zapatos, exigía una ropa, exigía todo, la trataba mal a los gritos. Hablando del perdón y el resentimiento, yo en una terapia les dije que la mejor forma de sanar es hacer una biografía de esa persona. Y yo les colocaba el ejemplo de que esta señora, desde cómo llega a España, porque conocí la historia. Y resulta que cuando estos chiquitos estaban muy niños, el papá los abandonó, se perdió del planeta. Esta señora sola con 3 muchachos, no sabía qué hacer, se estaban muriendo del hambre y tenía una hermana en España. Y la hermana desde España le decía, mija, véngase para acá, deje los chiquitos con mi mamá y nosotros les mandamos plata para que sobrevivan. Yo le decía que si colocáramos una camarita que filmara esa escena de esa señora, cómo le deja los hijos a la mamá, cómo esa señora llora, emperrada, llorando, dejando a sus chiquitos, cómo se monta un avión de Avianca, coge para Madrid, en esa época 15 horas de vuelo, porque esos vuelos eran eternos, ya hoy hay aviones más rápidos. 15 horas esa señora llore y llore, llegar a España, un país desconocido, a lavar baños. Y mientras que ella lavaba los baños,
lloraba inconsolablemente porque había dejado a esos chiquitos allá en manos de la mamá. Y ese chico solo tiene una parte de la versión, Exacto. es decir, no tiene la posibilidad de ver el desgarro y el dolor. Yo pienso que si nosotros trabajáramos más en esa biografía personal, eso que yo ahorita llamaba metáfora, uno comprendería más y aceptaría más como don y como regalo lo que le tocó vivir, ¿cierto? Porque Podría sanar. Claro, porque se trata de que entender que en la historia de cada uno hay unos desgarres profundos por no amarse. Ahorita hablábamos de lo que Oda Snyder decía, ordenar el amor. Nadie sabe la sed con la que bebe el otro, ¿cierto? No, imagínate, por ejemplo, si uno cogiera ese papá que se fue, si pudiéramos mirar la historia de ese señor, de pronto cagado del miedo, cagado del susto, de pronto con una patología mental también, algo que si pudiéramos estudiarlo y saber la historia de vida, pudiéramos mirar o que era un desgraciado o que era una víctima de pronto. Y a lo mejor eso no justifica lo que hizo, pero sí lo explica. Lo explica. Y al explicarlo, de pronto da más posibilidades de sanar. Aquí hay un caso famoso, no voy a decir el nombre del personaje, pero es un asesinato que fue muy mediático. Lo cometió una persona de clase alta y lo condenaron. Mata a una niña. Y alguna vez le preguntan a la mamá qué pasó. Y ella dice, es que él es hijo, dice la mamá, él es hijo huérfano de padres vivos. Y entonces dice, tan fuerte. dice el periodista, una torta de periodista, dice, ¿cómo así? Dice, sí, él tenía mamá, pero una mamá ocupada en su éxito profesional, un papá ocupado en su éxito profesional, y él fue tan de malas que lo único que le dimos en la vida fue gusto. Ay, Dios mío. Y esa mamá se echaba encima el crimen que su hijo había cometido diciendo, yo soy la culpable, ¿cierto? Cuando en realidad es una cadena de errores en los vínculos relacionales que nos dejaron a la gente, como decíamos ahorita, rota. Yo pienso que una gran tarea vital que tenemos los profesionales de la salud mental es ser restauradores. Yo me quedé con la frustración de ser arquitecto. Si yo hubiera sido arquitecto, hubiera sido restaurador. Ay, me encanta eso. Me gusta devolverle a los edificios su belleza. Creo que este edificio humano necesita ser restaurado con suavidad, con pinceles, con materiales muy finos que remienden rotos, grietas que en lo vincular hemos generado. Y eso es lo que más me gusta de ser psicólogo y de ser papá. No, Jaime, muy bacano esta conversación. Ustedes televidentes, si su profesional que tienen al lado no tienen esa sensibilidad, búsquese otro, porque un psicólogo, alguien que toque almas, tiene que tener una sensibilidad y una compasión increíble para poderse colocar en los zapatos del otro y poder ayudarle a sanar a esa persona, para que esa persona pueda trascender el dolor, trascender en la esperanza, en que mañana va a ser un día más bonito, como decía Karol G. Mañana era bonito, decía ella. En todo caso, Jaime, fue un placer tenerte acá. Muchas gracias, Jorge Mario. Espero que próximamente nos conectemos a través de un aplicativo de salud mental que pronto va a salir y que podamos estar ahí conectados con todos los televidentes de una forma más humana, más profesional, más cercana. Por ahora los invito a que me sigan en mis redes sociales. Danos las redes sociales. Jaime Pareja Psicólogo, estoy en TikTok, en Instagram y en YouTube, en un canal de YouTube, Jaime Pareja Psicólogo. No, y todos vamos a seguirlo, y también sigan con Tamina de Vaqueros, que muchas historias inverosímiles pero reales, y vamos a tener muchos profesionales acá sentados teniendo
unas experiencias y unos conocimientos diferentes a lo que el programa ha venido haciendo en los últimos tiempos. En todo caso, Jaime, muchas gracias, te agradezco mucho por estar en este espacio y siempre contar con estos micrófonos. Yo creo que quedamos pendientes de una segunda parte, hermano, porque es que esto fue un brochacito inicial. No, esto fue un pincelazo de nada, hermano, nos quedó muchos temas. Ahí estamos disponibles para todas las personas, para quienes quieran trabajar su mundo interior y hacer un viaje de autoconocimiento que nos permita porque es que sanar. Nos tocó, dimos varias pinceladas y qué bueno profundizar en la filosofía, cómo enamorarnos de la filosofía, cómo enamorarnos de la teología, conocer un poquito más acerca de ese poder superior o esos dioses que nos habitan. Qué bueno conocer más de psicología y qué rico conocer más de familias. Desde ahí le podemos ayudar a muchas personas a sanar, a conocerse un poquito más. Y a esos papás que nos están viendo, yo creo que todos como papás hemos cometido muchos errores, pero Dios nos puede dar vida para enmendar con el día a día esos errores que cometimos en el pasado. ¿Cierto? Es verdad. Y yo pienso que siempre hay la oportunidad de sanar lo que herimos y lo que dañamos. Siempre hay una oportunidad de remendar. Y hay remiendos que se pueden hacer muy bonitos. Como hacen los japoneses, que cuando rompe un jarrón, lo pegan con oro, con hilos de oro, y ese jarrón queda valiendo mucho más. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos en Contame una de Vaqueros en el próximo capítulo. Jaime, muchas gracias. Gracias, Dios Jorge, te bendiga. a vos por la invitación. Chao, nos vemos en el próximo capítulo. Con una pizca de humor, diversión y reflexión, ya va a comenzar el show. Historias y relatos, cuéntame una de vaqueros otra vez. Con Jorge Mario Berrío. Contame una de vaqueros con Jorge Mario Berrío. Historias reales pero inverosímiles, con una pizca de diversión y reflexión.